Dios les bendiga grandemente en esta tarde. La verdad que es un placer y es un gusto poder estar junto a ustedes como cada domingo. Recién estaba saludando a todas las madres. Reitero este saludo en este día muy especial, a donde abrazamos a cada mujer de Dios, a cada mujer que desarrolla su labor, su trabajo. La verdad que es interesante el saber la función de cada una, su labor, su trabajo, la fuerza. Y pido a Dios que en esta tarde Dios pueda renovar las fuerzas. Y porque Dios me ha dado una palabra maravillosa, una palabra extraordinaria, que será de gran edificación para su vida, como ha sido para mí. He encontrado un tesoro valioso en las Escrituras, en la palabra, y es algo interesante. Interesante digo porque atrapa el corazón, atrapa la vida, el corazón y cuántas cosas. Mientras tienes ese regalo maravilloso y esa bendición de poder tenerla a tu madre cerca, qué bueno que juntos puedan escuchar esta palabra. Si sabes de algún ser querido, algún familiar que está atravesando unos momentos difíciles, sería ideal, maravilloso el poder compartir con ellos. Comparte el enlace, así ellos también puedan disfrutar y compartir y saborear justamente de este tesoro tan lindo y tan precioso que Dios me ha regalado. Yo acabo de venir de poder estar rodeadas de cada una de ellas, de disfrutar y de poder estar con ellas. Luego después termino, me voy a estar nuevamente con ellos y con ellas, disfrutando de este tiempo tan lindo y tan maravilloso. Así que estás cómodo, estás bien. Quiero hablar de algo tan especial y tan maravilloso. Por eso quiero invitarte a que vayas conmigo, que busques en tu Biblia, si tienes un bolígrafo o algo para registrar o algo para anotar. La verdad que va a ser gratificante, porque luego después, en tu tiempo, puedas ahondar nuevamente en las Escrituras y encontrarás tesoros valiosos que fortalecerán tu vida, y especialmente en los momentos que estamos viviendo y que estamos atravesando. En el Evangelio de Juan, el evangelista Juan, capítulo 20, ahí va a estar situado la palabra de Dios. Y mayormente a veces uno escucha a personas, escucha a gente que hablan acerca de la fe y qué tan grande es su fe. Y tan maravillosa es la fe que ellos dicen tener, a tal punto que no hay nada en la vida que los pueda sorprender. ¿Será tan así? Una cosa es expresar y hablar acerca de la fe que uno piensa o cree tener. Y otra cosa es cuando estamos atravesando momentos difíciles. Una cosa es hablar de la fe, una cosa es llenarnos hablando acerca de la fe, y otra cosa es cuando estamos atravesando los momentos difíciles, como lo que hoy estamos atravesando o está atravesando el mundo entero.
ahí es cuando sí podemos nosotros poder comprobar si tenemos esa gran fe que decimos tener, o nuestra fe está en la semilla esperando ser procesada. Si nuestra fe ya está desarrollada y no hay nada que nos sorprenda, o nuestra fe está todavía esperando el proceso, esperando el proceso. Y aquí en el Evangelio de Juan nos va a mostrar un paralelo. Y de esto quiero hablar, de un paralelo. Quiero hablar de la fe, pero también quiero hablar de un paralelo de dos clases de fe. La fe de los discípulos que creían tener y una fe de una gran mujer. Quédate hasta el final porque Dios va a sorprender tu vida. Dios va a hacer cosas maravillosas y extraordinarias en tu vida, en tu corazón, que será formidable. Aquí nos muestra un paralelo de una fe que se espera tener y una fe verdadera. Y dice así las Escrituras. Voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 20, del verso 1 al 10. Ahí haremos un alto para que luego podamos entrar en detalles justamente la fe de aquellos que dicen tenerla. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Impresionante esta palabra. Hay una riqueza espiritual, hay una formación que Dios quiere darte, entregarte en esta tarde. Que nuestros oídos y nuestros corazones puedan estar sensibles a lo que Dios va a derramar. Que puedas estar preparado tu corazón, tu recipiente, tu cántaro, porque van a ser llenos. Porque vas a ser saturado de una forma sobrenatural. ¿Qué te parece si juntos oramos? Padre, bendecimos tu nombre, te glorificamos a ti, te damos gloria,
Te damos honra, honor, poder y majestad en este día, Señor Dios. Pido, Padre, que tú derrames de tu gracia, que tú derrames de tu presencia, que tú, Señor Dios, en el desarrollo del mensaje, de la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, pueda cautivar los corazones, pueda desarrollar una fe inquebrantable. Señor Dios del cielo, Padre, Señor, derrama un bálsamo, derrama tu gracia, tu unción, poder, autoridad sobre cada vida y sobre cada corazón. Honramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias en el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué difícil que es el poder predicar. Parece ser que uno predica a nadie. No, porque uno está solo. Pero qué precioso es en esos momentos cuando estabas acá y podías escuchar, y podíamos escuchar esa confirmación, sí, elocuente, como decía aquel amigo, aquel hermano Germán, amén, ¿no? Y la verdad que parece ser que uno predica a nadie. Por eso te insto a que comentes, a que te tomes el trabajo y comentes y confirmes la palabra allí en tu casa y puedas hacer ese comentario. Y la verdad, y pedimos que ores también por nosotros, porque antes, claro, uno mientras ministraba y predicaba el mensaje podía ver los corazones, podía ver los ojos llenos de lágrimas, y eso te incentivaba, y eso te motivaba, y eso hacía que la unción de Dios fluya aún mucho más. Pero ahora la verdad que uno parece que no hay nadie, no existe nada, pero yo sé que tú estás ahí, y yo agradezco de todo corazón que puedas estar allí. Me gozo porque sé que estás allí, y Dios ha colocado esta palabra en mi corazón para vos. Sí, es para vos. Vas a ver que será formidable y será maravilloso. Así como Dios ha bendecido mi vida, y Dios va a bendecir tu vida de una forma gloriosa. Aleluya. Vemos los detalles. La fe basada en lo que vemos. Punto 1. La fe basada en lo que vemos. En el capítulo 4, y este es lo extraordinario, porque dice las escrituras, a mí lo que me apasiona y lo que me bendice, y especialmente en este Día de la Madre, dice que en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, aún siendo oscuro. María Magdalena dice que aún siendo oscuro, fue la primera mujer que llegó a aquel lugar. María Magdalena es aquella mujer que describe mucho de los evangelios, a donde se le menciona que se le fue arrancado y sacado de su vida 7 demonios. No sabemos la magnitud de los pecados, la trascendencia, pero sí sabemos lo que Dios hizo en su vida. Lo que Dios sí hizo en su vida. Una mujer agradecida, una mujer extraordinaria y maravillosa. Dice que fue temprano al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, dice la palabra, y al otro discípulo,
aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Había 3 personas muy cercanas al Señor. Era Pedro, Juan y Jacobo, pero el más cercano era Juan. Y dice las Escrituras que cuando le comenta, cuando le da la noticia, en el verso 4 dice: corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo, el más joven, corre más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, dice la Biblia, escribe Juan, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llega Simón Pedro tras él y entra al sepulcro porque la piedra estaba corrida. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario, lo que envolvieron a Jesús de Nazaret. Pero dice que también observó el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y añade: vio y creyó. Repite 13 veces la palabra vio. Vieron los lienzos, y vieron el sudario. Y dice que este último, Juan, y vio y creyó. Una fe basada en lo que ve, una fe basada en lo que vemos. Una fe basada en lo que uno ha visto. Y la verdad que ellos han experimentado grandes cosas con nuestro Señor Jesucristo. Durante 3 años estuvo preparándolos. Estuvo preparando sus vidas. Ellos vieron las multiplicaciones de los panes y de los peces. Ellos vieron cómo el Señor sanó a la hija de Jairo. Ellos estuvieron cuando resucitó Lázaro. Ellos estuvieron cuando María Magdalena expulsaron 7 demonios. Ellos estaban viviendo en esa atmósfera. Ellos vivían en esa atmósfera de gloria, de ver tantas sanidades, milagros, bendiciones maravillosas y extraordinarias. Por eso dice las Escrituras que ellos corrieron. Pero Juan dice que cuando entró, vio los lienzos y creyó. Porque vieron, dice que ellos creyeron. Y la respuesta lo da el verso 9. Y dice el verso 9: porque aún no habían entendido las Escrituras y que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ellos no entendieron todavía. Su fe estaba basada en lo que ellos habían visto en la atmósfera, en las sanidades, en los milagros, en los prodigios, en las multiplicaciones.
Pero ellos todavía no habían entendido lo que el Señor les estuvo hablando, y aún mucho más en el tiempo cerca de la crucifixión, cerca de la muerte. Él les estuvo hablando. La palabra todavía no había sido procesada. Ellos no podían entender, a tal punto dice Pedro: Señor, pero ¿cómo que te vas que vas a morir crucificado y que vas a morir? ¿Qué son esas cosas? Ellos no creían. Ellos no podían entender o no querían entenderlo. Por eso es un paralelo a donde nuestra fe está cimentada en lo que nosotros vemos. Y siendo que el Señor en muchas oportunidades les habló acerca de la fe, les enseñó, les transmitió. Dice el libro de Mateo, aquel publicano, aquel cobrador de impuestos, aquel ladrón que luego después se hace discípulo, lo detalla de tal manera que el Señor le dijo: pasemos al otro lado. Y Él los envía en el mar, y llega a la cuarta vigilia. En una noche oscura se desata una tormenta. Las olas eran tan fuertes, eran tan grandes, que el miedo, el temor se apodera de sus vidas. Y ven al Señor caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo: yo soy. Y Pedro, provocando al Señor, le dice: si tú no eres un fantasma, en otras palabras, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven, Pedro. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, en una atmósfera de gloria, pero repentinamente él mira hacia los costados, mira hacia el entorno y se desenfoca de Jesús y comienza a hundirse. Y ahí es cuando el Señor extiende la mano y lo saca a Pedro y le dijo: hombre de poca fe. El Evangelio de Lucas, según muchos dicen que es el Evangelio de las mujeres, es porque habla mucho de las mujeres, y especialmente habla de Juana, habla de mujeres que han servido, de María Magdalena, que sirvieron al Señor. Dice que el Señor ciertos días, luego después de haber multiplicado los panes y los peces, sube en la barca y le dice: crucemos al otro lado, y queda rendido y queda dormido ahí en el cabezal, porque las campañas, las predicaciones y todas esas cosas te desgastan y producen un cansancio. Entonces se levantan las tempestades y los vientos nuevamente, y los discípulos temerosos, muertos de miedo. Jesús, descansando en la fe y descansando en el Señor, duerme. Y le despiertan a los gritos diciéndole: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él se despierta, produce una bonanza y le dice a ellos: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Luego, después de la transfiguración, a donde vieron a Moisés, a donde vieron a Elías, viene Jesús con Pedro, viene con Juan, con Jacobo,
Y 9 discípulos estaban con un señor, y este señor le dice, este hombre le dice al Señor: tus discípulos estuvieron todo el día, toda la noche, tratando de liberar a mi hijo, pero no pudieron. Jesús le dice al hombre: ¿tú crees? Este no era discípulo de Jesús. Y el hombre temeroso le dice: sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Jesús, de una sola palabra, expulsa a los demonios del muchacho y le dice a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Es extraordinario el poder hablar acerca del Maestro, hablar de Jesús, por cosas que hemos visto, por cosas que hemos experimentado o hemos visto. Pero una de las cosas fundamentales que habla el apóstol Pablo, alguien experimentado, justamente el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. No mirando las cosas que se ven, no mirando la pandemia, el índice económico de la bolsa, no mirando la falta de trabajo, sino, dice el apóstol Pablo, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. No mirando las cosas que se ven, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven se desintegran, son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Es extraordinaria esta palabra. El Señor les aparece a los discípulos. Si damos vuelta a la hoja, en el Evangelio de Juan, Jesús le aparece a los discípulos, pero ese día no estaba Tomás. Y los discípulos le contaron a Tomás que el Señor se les había presentado a ellos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo, escucha, estoy leyendo Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado,
no creeré. El Señor se les había presentado. El Señor se le había presentado. Por eso el verso 9 dice, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. En el verso 29 del capítulo 20, algo formidable le dice el Señor cuando se le presenta a Tomás. Y le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una fe basada en lo que vemos. El verso 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Si tú crees, los discípulos deberían de correr, deberían de estar felices, deberían de gritar, de saltar, de ir y de abrazar al resto de todos, el resto de los discípulos, y estar felices y contentos. Pero dice las Escrituras, y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron los discípulos a los suyos. Creyeron porque vieron los lienzos. Ellos vieron los lienzos. Y el otro paralelo, pero dice las Escrituras, verso 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinaba para mirar adentro del sepulcro. Los discípulos se fueron. María Magdalena se quedó, porque ella buscaba y ella quería tener al que fue envuelto en los lienzos y en el sudario. Cuando uno tiene esas expectativas, tu fe te hace ver lo sobrenatural. Una fe que te hace ver lo sobrenatural. Se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. La fe te hace ver lo sobrenatural. María se quedó sola, miraba, lloraba, abre los ojos y mira, y ve dos ángeles, uno a un lado y el otro al otro lado en la cabecera. Dos ángeles. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto,
se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba el jardín, el huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Es impresionante esta palabra. Se acerca el tesoro más grande. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le habla con esa palabra, esa palabra que te renueva, esa palabra que tu autoestima. María escucha la voz de Jesús de Nazaret, la misma voz de aquel día que cuando el Señor expulsa los demonios de su vida. Esa palabra que no tiene el significado de que todavía permaneces en pecado, sino que habla de una limpieza total. Esa palabra agradable, dice Juan capítulo 10, dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y le obedecen. María, desde aquel día que le expulsaron 7 espíritus que menciona las escrituras, y especialmente Marcos habla muy claro acerca de María Magdalena. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 16 verso 9: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente. ¿Quién fue la primera? María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. 7 demonios, dice Marcos. Fue la primera mujer que fue al sepulcro. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. No es que Jesús no había sido glorificado, porque cuando Jesús está hablando con María, vienen el resto de mujeres, la madre de Jesús, la hermana de Jesús, y abrazan y
y caen a los pies y le abrazan. La fe que adora, la fe que abraza, la fe que adora. Por eso Jesús le dijo: no me toques. Tengo un mensaje para ti, María Magdalena, tengo un mensaje para ti. María Magdalena, desde el día que fue expulsado los 7 espíritus de ella, nunca se apartó del Señor. Nunca se apartó del Señor. Cuando lo golpearon, cuando fue azotado, estaba María Magdalena. Cuando en la crucifixión, allí estaba María Magdalena a los pies de la cruz. Cuando bajaron el cuerpo del maestro y José de Arimatea con el resto de personas llevaban al sepulcro para cerrar y poner la piedra, allí estaba María Magdalena. Y en el primer día de la semana fue la primera mujer, fue la primera persona que llega al sepulcro. La fe que tiene recompensa. La fe, una fe inquebrantable. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas vea a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestros padres, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es formidable. Desde mi temprana edad, cuando comencé a buscar a Dios y empecé a leer la palabra, he escuchado muchos mensajes y Dios me ha dado el privilegio de poder conocer a grandes hombres de Dios. Cuando estuve viviendo en la ciudad de Córdoba y he conocido expositores, grandes hombres, eminencias. He leído algunos libros y muchos de ellos me ha fascinado. Y hay grandes hombres de Dios hoy en la actualidad, pero a ninguno de ellos, ni siquiera a los discípulos más cercanos a Jesús de Nazaret, se les dio el privilegio que Dios, el Señor, se lo dio a María Magdalena. Ningún hombre, solamente una mujer. Se los leo. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor
y que Él le había dicho estas cosas. El Padre le ha dado el privilegio a esta gran mujer de anunciar la resurrección, que el Señor ha resucitado, el mensaje de la victoria, el mensaje de la resurrección. No fue a un hombre, no fue a un apóstol, no fueron los más cercanos, sencillamente fue a una mujer, María Magdalena. Y en la antigüedad, y con esto termino, en la antigüedad, las mujeres fueron llamados para anunciar victorias y no derrotas. Cuando Moisés atraviesa el Mar Rojo, María toma el pandero y empieza a anunciar la gran victoria que el Señor le da al pueblo de Israel. Saúl, cuando David venía de las grandes batallas, las mujeres tomaban el pandero y decían: Saúl mató a 1000, mas David mató sus 10.000. Las mujeres son llamadas para anunciar las victorias y no los desastres. Las victorias y no los desastres. María Magdalena, una gran mujer de Dios, con una fe inquebrantable. Te reto a que navegues en este capítulo y encontrarás tesoros formidables y maravillosos que serán de grandes bendiciones para tu vida. Y este es el paralelo de una fe basada en lo que vemos. Porque María Magdalena, ella quería ver a su maestro. Y esa fe es recompensada. No solamente con tenerlo a Él, abrazarle, adorarle a Él, sino con el privilegio de anunciar la victoria sobre el mundo entero. Como dijo el apóstol Pablo, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Quiero orar por todas las mujeres, por la familia que está reunida. Padre, bendigo tu nombre, te glorifico en este día. Te doy gracias por este precioso y maravillosa palabra que tú nos revelaste, que tú nos entregaste en este día. Bendigo a través de esta palabra a cientos de miles de mujeres, sus esposos, sus hijos, su familia. Señor, te damos gracias por cada una de ellas, por cada familia. Derrama una unción fuerte y poderosa sobre ellas. Señor, no mirando en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven
Señor, esas son las que perecen, sino en las cosas que no se ven, que son eternas. Porque tú lo dijiste y yo lo creo. Oh, derrama de tu gracia. Señor, echamos fuera todo temor, toda duda, toda incertidumbre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo en este día maravilloso y puedan seguir disfrutando con todas sus familias. Gracias por poder estar con nosotros. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine sobre sus vidas, reine sobre sus corazones. Es un tiempo precioso. Los amamos a todos. Siempre en nuestros corazones oramos por ustedes. Que Dios les multiplique y les bendiga mucho más allá de sus fuerzas. Bendiciones. Gracias.